Muy buenas noches amigos de Charlas de Leyenda. Ya nos encontramos, ya grabando por fin, como se habrán dado cuenta, en la transmisión previa que hice hace aproximadamente 1 hora 20 minutos. Me encontraba en la Alameda. Bueno, estábamos haciendo una especie de recorrido de Catrinas y Catrinas en esta parte de la Alameda. Estaba acompañando a unos compañeros y bueno, ya nos encontramos listos para transmitir esta parte tan importante del sincretismo que va a existir entre nuestra cultura mexica y la cultura hispana que nos va a llegar con el inicio de la conquista en 1521. Y bueno, para empezar a hablar, obviamente vemos que en el país hay diferentes lugares donde se llevan a cabo esto. Ay, déjenme quito esto, ya estoy solo. Donde se llevan al cabo ciertos ciertas peculiaridades de cada uno de los diferentes celebraciones al Día de Muertos. Tenemos, por ejemplo, lo que es la famosa alumbrada que se hace en esta zona de Mixquic, esta zona que nos habla del lugar de los mezquites. También tenemos una muy representativa eh, tradición que se hace lo que es en la zona de Mitla, en la zona de Oaxaca, y también una muy peculiaridad que se lleva, una celebración muy peculiar que también se lleva en la zona de Páscuaro, sobre todo en los pueblos vecinos de esta zona, donde se va a ocupar esta parte de la isla y esta parte de Sinsunzán para hacer este tipo de celebraciones de muertos, así como también una muy diferente que también se va a llevar en lo que es la península de Yucatán, donde se va a celebrar lo que es a través de una figura antropomórfica esta parte de la celebración del Día de Muertos. Y bueno, vamos a empezar a despejar algunas ideas y algunos mitos que la tradición nos ha heredado, nos ha de alguna u otra forma distorsionado o vendido. El primero que vamos a tener vamos a hablar de las calaveritas inicialmente. Bueno, las calaveritas originalmente, lo que dice actualmente la tradición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Freddy. Estamos aquí ya conectados, aquí también para platicar un poquito de estas tradiciones del Día de Muertos. Bueno, entonces les decía que las calaveritas, originalmente la tradición o el mito nos habla que tiene que ver con referencia al Zompantli. El Zompantli, estamos hablando de aquella columna de cráneos que hacían los mexicas, donde obviamente dejaban descarnado, bueno, quitaban un cráneo, y hacían unas perforaciones en la sien y lo ponían a través de una vara y lo ponían en una pared. Bueno, es la tradición que dicen que por ahí nos viene la parte de las calaveritas. Sin embargo, la tradición viene un poquito más atrás. Resulta, sobre todo de la parte europea, resulta que en Europa, para ser más exactos, en el siglo XI, ya se empieza a hacer una especie de celebración a lo que es la parte de los muertos. Esta celebración va a generarla el abad Cluny en Inglaterra, que esta celebración, tiene que ver específicamente con la incorporación de lo que es la adoración de los santos difuntos y sobre todo todos los santos, que en este caso todos los santos nos estamos refiriendo a las personas que de alguna u otra forma fueron elevadas a esa calidad de santos y que tenemos algo de ellos. En este caso, sobre todo, estaríamos hablando de reliquias. Las reliquias, obviamente, estaríamos hablando de tres tipos de reliquias, que las reliquias en primer grado, que son realmente donde nos va a surgir esta parte de hacer dulces, tiene que ver, sí, tiene que ver con esta parte de la parte de lo que pertenecía a los santos. En este caso, un pedazo de piel, una uña, un hueso. En este caso estamos hablando de este tipo, serán reliquias. Una reliquia de segundo grado, estaremos hablando de todo aquello que estuvo en contacto con el santo. Puede ser la propia cruz de Cristo, puede ser los vestidos de algún santo,
Y bueno, específicamente lo que tenía que ver en este caso con las de segundo grado y con el de reliquias de tercer grado, estaríamos hablando con todo aquel objeto que tuvo contacto con alguna reliquia de primer grado o inclusive una de segundo grado. En este caso, cuando se da la conquista, bueno, estamos hablando de Cluny, entonces Cluny va a incorporar el hecho de empezar a fabricar dulces relacionados con imitando los que eran los huesitos, en este caso reliquias de primer grado. Que estaban generándose esta parte para poderles dar esta celebración y festejo a los santos. Tenemos que las festividades en algunos lugares empiezan desde el día 28 de octubre y van a acabar por ahí del 2 de noviembre. Como era la adoración de todos los santos, es que Cluny va a incorporar esta parte de hacer los dulcecitos. De hecho, los dulces inicialmente que se hacían, los hacían a través de una pasta de almendras. Y esta tradición se fue llevando a lo largo, sobre todo en Europa, a lo largo de estos 4 siglos hasta llegar al siglo XVI, que es cuando en algunos lugares, por ejemplo, en Italia, se hacía una especie de dulces de huesito, que estos iban llamados frutti dei morti. Estos frutti dei morti eran la imitación de estas reliquias. Ya para el siglo XVI, que está incorporándose esta tradición, también en España se van a dar este tipo de preparación, de elaboración, sobre todo de dulces, que van a ser, como les digo, de pasta de almendra. Desafortunadamente en este lugar, en estos terrenos de la Nueva España o del México antiguo, la almendra pues no es tan común como lo es en algunas regiones, por ejemplo, de Medio Oriente, donde es muy fácil conseguir almendra. Sin embargo, cuando llegan aquí a esta parte de América, obviamente solamente las personas muy ricas podían hacer este tipo de preparación. Sin embargo, lo que se van a hacer, a empezarse a elaborar una especie de figuritas antropomorfas que van a ser huesitos, y en algunos casos se van a llevar inclusive a empezar a hacer calaveritas, lo que es el cráneo, el cráneo, que se va a llevar a cabo a través de lo que es el azúcar y lo que es también el zumo del limón. Actualmente lo que nosotros conocemos como la tradición que tenemos nosotros de las calaveritas es precisamente de esta parte, donde la mayoría de la gente no podía pagar estos dulces que se hacían de pasta de almendra y terminaban haciéndolos de cuestiones un poquito más baratas y que tenían mayor acceso a las personas. Sin embargo, esto es por cuanto hace a lo que es los dulces que van a estar en las ofrendas. Las ofrendas sí tienen un origen prehispánico, sobre todo porque cuando las personas morían, se decía que las tonalis tenían un periodo de 4 años durante los cuales ellos podían ingresar al Mictlán o dependiendo a dónde fueran, podían regresar a este plano terrenal convertidos en mariposas. Es la tradición, por ejemplo, en Michoacán, que se va a manejar que las mariposas monarcas son portadoras de estos espíritus. Obviamente estamos hablando más bien que va a ser la reencarnación de los muertos a través de lo que es la mariposa, y también sobre todo también del colibrí, que era muy adecuado a lo que sería la adoración específicamente de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli significa el colibrí zurdo. Por eso es tanto la atención, esta parte. No, un ejemplo, por ejemplo, de que era tan importante, es que el lugar donde se contacta Hernando de Cortés con Moctezuma es en Huitzilán, el prado de los colibríes, de tal vitalidad, de vital importancia que tenían estas pequeñas aves. Pero bueno, sin embargo, en las culturas prehispánicas tenemos los primeros altares de muertos, o las primeras adoraciones que se van a hacer, o rememoraciones que se van a hacer a los muertos, se van a dar en la zona de Teotihuacán. Los teotihuacanos creían que, bueno, lo que se cree, que ellos consideraban
que existían 4 sectores a los cuales iban las almas al morir. Y por eso representaban en altares de 4 pisos, que eran estos sectores que iban a representar según los teotihuacanos. Dependiendo la forma en que, más bien, dependiendo la edad en la que morían las personas, era la forma en que iban a estar representados estos altares. Por ejemplo, tenemos que los niños que morían, que todavía no estaban consagrados, que todavía no estaban presentados, por decirlo así de una manera católica, ante los dioses, estos iban a ser ocupando el primer nivel o el primer sector y iban a estar, ser enterrados de manera fetal, como así como nacen, como se ven los embriones que aparecen en los ¿cómo se llaman? En los electros, ahí, así como está la posición fetal, así los enterraban a estos niños que eran consagrados en el primer sector, según los teotihuacanos. También tenían que en el segundo sector eran los niños y hasta adolescentes que también llegaban a fallecer ya consagrados. Ellos iban a ocupar el segundo nivel dentro de su ofrenda. Y también tenemos lo que sería el tercer sector, que serían las personas adultas, que también iban a estar ellos, pero enterrados en una vasija, preparando la vasija para esto, que fuera eh, quemados estos restos, que fueran incinerados, e iban a estar ocupando el tercer sector o el tercer nivel de una ofrenda teotihuacana. Y tendríamos también en la parte más alta que tendría lo que serán los viejitos o los sabios, los papacitos, las mamacitas, como ellos los conocían. Bueno, ellos van a estar ocupando el cuarto nivel según la tradición teotihuacana. Y de acuerdo a esa tradición es como iban a estar acomodadas las personas. Ahora bien, bueno, las almas. Ahora bien, nosotros también tenemos sobre todo esta parte porque vivimos en el lugar que se ocupó o se conoce como Mesoamérica, la tradición más fuerte que se va a llevar a cabo dentro de esta franja mesoamericana, pues tiene que ver específicamente con los paraísos del inframundo, así también como los niveles que va a tener el Mictlán. En una plática anterior del Camino de los Muertos comentaba específicamente cómo consideraban los mexicas que es esta parte del camino que seguían las almas y que al final de cuentas tiene que ver mucho con la ofrenda que se va a incorporar. Ellos creían que existían cuatro paraísos o 4 cielos, porque la concepción de infierno dentro de este lado del océano, pues no se consideraba como tal. De hecho, se creía que uno al morir iba, según los mexicas, ellos iban a ir de acuerdo a la forma en que morían. Era la forma en el lugar al que ellos iban a partir. Y en este caso tenemos que ellos, si eras guerrero o si eras mujer que moría, que durante el primer parto ibas al lugar que era Tonalcalco o Tonatiuh-Chan, este lugar donde era privilegiado porque al final de cuentas ibas a seguir el camino de Tonatiuh, el camino de que ibas a acompañar al sol, tu Tonali iba a ser esta parte que iba a acompañar al gran dios sol. Solamente la única diferencia que los guerreros lo acompañaban en la primera etapa del día y a partir del mediodía lo acompañaban las mujeres, esas mujeres guerreras que así se consideraban en aquella época. Otro lugar que también se consideraba también los mexicas, estamos hablando del Tlalocan. Si uno va a Teotihuacán, en el Museo del Sitio, hay una representación de un mural donde se ven una serie de figuritas, donde hay muchos ríos, hay bosques, inclusive se ve que algunos están pronunciando palabras, unas palabras que van acompañadas por flores, lo que estaremos hablando de la palabra florida, los poemas. Entonces era un lugar donde sí algunas figuras aparentemente están llorando, pero el llanto no es de sufrimiento, sino todo lo contrario, es un llanto de felicidad, es el máximo de los paraísos. Ahí forzosamente nada más ibas a estar 4 años. A partir del del cuarto año, podías regresar de nuevo a la vida a través de lo que era igual un colibrí o una mariposa, según este cielo o este paraíso que es de los mexicas. El cuarto era
perdón, era el Sincalco o el Chichihuacalco. En este caso, el Sincalco era aquel mítico lugar que estaba protegido por el último Tlatoani tolteca, Huemac, el cual va a suicidarse en lo que es el bosque de Chapultepec. Si uno va, bueno, llega a lo que es el Alcázar de Chapultepec, el castillo de Chapultepec, y camina, antes de subir la rampa, camina hacia el lado izquierdo, como si uno fuera hacia el monumento al Escuadrón 201, va a seguir caminando y va a encontrar un audiorama, un lugar donde uno puede leer y puede estar escuchando música, y hay una cueva. Se creía que esa cueva era la entrada al Sincalco o al Chichihuacalco. Ahí donde se encontraba en esa cueva un gran árbol lleno de senos, los cuales estaban constantemente derramando leche, y además iban a estar alimentando a todos aquellos niños que no habían sido consagrados, y que esas almas, esas tonalis, iban a estar esperando a cuando el quinto sol desapareciera. Ellos iban a renacer y darle vida a la nueva generación de seres humanos. En este caso estaríamos hablando de estas almas. Para resumidas cuentas, es hablar de la vida generada a partir de la muerte. Es lo que se creía que estábamos en este lugar. Y el siguiente lugar era donde iban todos los demás. Iban igual, más iguales, iban señores de alta estima, que siempre y cuando, igual las mujeres, siempre y cuando hayan muerto a través de forma natural, una muerte natural. Entonces ellos iban a lo que se llamaba el Mictlán. Pero el Mictlán iba a estar dividido a su vez en 9 niveles. Estos 9 niveles que iban a depurar, que bueno, que el objetivo era depurar el alma para cuando llegaran enfrente de Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, ellos pudieran ser asimilados por estas deidades y ser parte de ellas, y también obtener inclusive como premio poder regresar a la vida a través de algún animal. Pero bueno, esto es lo que se creía, ¿no? Estos 9 niveles del Mictlán, estamos hablando de, bueno, el primer lugar, soy breve en esta parte, el primer lugar era el Ixcuintlan, donde estaba el gran río Chiconahuapan, un río bastante caudaloso, un río joven, un río bravo, donde cuando las tonalis despertaban encontraban que del otro lado del río había una multitud de perros, en este caso de bermejos. Los bermejos eran importantes, es por eso cuando uno ve las figuritas que venden los artesanos aquí en algunos centros de artesanías, siempre la figura o el color que predomina es un color como cobrizo. Este color cobrizo es el color bermejo. Al día de hoy, el perro original, el Xoloitzcuintle, que existía en aquella época, no es el que actualmente conocemos. Ese perro, el actual, es una mezcla de Xoloitzcuintle con Tepezcuintle. El original ya no existe. Se lo acabaron los españoles. Ellos lo veían, un perro pelón, lo veían muy raro y lo terminaban matando. Pero bueno, en este caso es como se da. Si uno había tratado bien a ese perro, si lo había querido, si lo había cuidado y se había ganado su confianza, sobre todo esto último, entonces el perro lo reconocía y cruzaba, y le ayudaba a uno a cruzar el río. Aquí, una vez que cruzaba uno el río, que le ayudaba a este Xoloitzcuintle a pasar, tenía que hay dos versiones. La primera versión que nos llega es que uno se deshacía del Xoloitzcuintle en ese momento, de su bermejo. Otra es que tenía que conservar a este bermejo, porque cuando llegara al 9º nivel, que era el Chiconahuapan, el lugar de los 9 ríos, todavía tenía que ocupar a este Xoloitzcuintle. Pero bueno, de ahí pasaba al 2º nivel, que era el Tepetnomonamilla o el Tepetnomonamitla, que es el lugar donde chocan las montañas, un lugar donde constantemente llovía piedras, donde constantemente chocaban las montañas y tenía que atravesar esta tonali corriendo, sin distraerse. Se decía que si uno volteaba, si esa tonali volteaba, podía inclusive ver las almas de los que habían fracasado y los lamentos de estas personas.
Este era el segundo lugar. Después estábamos hablando del Iztépetl, donde tenía que subir esta montaña de obsidianas o el cerro de obsidianas, donde se iba desgarrando, iba a empezar a perder esta piel, esta carne, esta alma. Y llegaba después al Iserjecayan, al lugar de los grandes vientos o de los vientos muy fríos. Y después llegaban al Pantenocualoyan, este lugar donde las almas volaban como banderas, donde había una empalizada, donde uno tenía que asirse esa alma para que no se la llevara el viento. Eh, Después de eso, se empezaba a llegar a los otros niveles del inframundo. Por ejemplo, tenemos se me fue el nombre, bueno, al lugar donde el Telminaloyan, que es el lugar donde te flechaban. En este lugar donde se hacía se disparaban estas flechas y lanzas. Estas flechas y lanzas que se lanzaban a esta alma, literalmente para matar al muerto. Es que lo hacían. Entonces, se decía que estas flechas y estas lanzas eran todas aquellas que durante las batallas se habían perdido y que no habían llegado a obtener un objetivo en común, o un objetivo específico, que no habían logrado hacer blanco en esta persona. Y también seguimos con los otros niveles. El siguiente nivel, que era donde uno se tenía que enfrentar a los jaguares. Y después, aquí estaba Xochitonal, aquel lagarto que los perseguía, que es muy parecido a la leyenda grecolatina de la hidra, donde de las almas surgían esta víbora, este gran lagarto que los correteaba a uno, y así iba llegando, por ejemplo, hasta que llegaba a la Poshkalokan. El Poshkalokan era el lugar de las nieblas profundas, estas nieblas que el objetivo que tenían era el conocimiento de uno mismo, este conocimiento del alma, desprenderse de toda esta parte de los, vamos a llamarle, sentimientos viles, esta parte de la humanidad, para empezar a comprender la trascendencia de la vida. Esto era básicamente lo que se manejaba en este aspecto del octavo nivel. Y en el noveno nivel, como les decía, era el Chinahuapan, aquel lugar de los 9 ríos, donde tenía que ocupar nuevamente a su Bermejo, porque este Bermejo lo iba a ayudar a uno a ir cruzando cada uno de los ríos, donde se dice que cada uno de los ríos le iba a dar una enseñanza a esta alma, para que llegara a la sala del inframundo, directamente ya lo que era el centro del Mictlán, donde estaba esperándolo Mictlán Tecuhtli y Mixtecatzíhuatl. En este caso, se decía que uno ya llegaba literalmente desposeído con el único tesoro que tenía, que era su experiencia de vida, su sabiduría, la misma experiencia que le había dado recorrer estos 9 obstáculos del Mictlán, y se generaba esta parte sincretizada bueno, esta parte donde uno terminaba por ser asimilado o devorado por estas deidades del inframundo, por el señor del Mictlán y la señora que cuidaba los huesos. Pero bueno, eso es por cuanto hace la tradición mexica, que se va a filtrar en lo que es la tradición que tenemos actualmente del Día de Muertos. Por eso vemos que en las ofrendas, por lo general, dependiendo de la zona y dependiendo las creencias o la idea de que a uno le haya llegado, es que uno va a poner ciertos peldaños o ciertos niveles a su ofrenda. Hay de 2 niveles, hay de 4 niveles, hay de 7 niveles y hay de 9 niveles, dependiendo qué tan elaborada sea. Pero también cada ofrenda tiene su explicación o el porqué de ser. Cuando se habla de una ofrenda de 2 niveles, se está hablando específicamente de el cielo y el inframundo. Es específicamente esta parte que se van a manejar de 2 niveles. Cuando se habla de 4 niveles, ahí tiene que ver más con esta parte. Hay dos versiones. La primera versión, que nos dice, o más bien, inclusive podíamos de manera forzada, por decirlo así, podíamos inclusive hablar de 3 versiones.
La primera versión estaríamos hablando que nos habla de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, viento, agua y fuego. Por eso están los cuatro niveles. También tendríamos el de también de estos cuatro niveles, también los cuatro rumbos de los puntos cardinales tan importantes para los mexicas. Y por eso también tenemos que, dependiendo del lugar, es a donde también, bueno, la deidad que estaría representada, podría ser Quetzalcóatl, podría ser Chipetotec, podría ser Tezcatlipoca, o el mismo Tlaloc. Pero bueno, dependiendo, bueno, no es Tlaloc, es Ejecal, el Quetzalcóatl de viento. Bueno, dependiendo también es que se manejan estos cuatro niveles. Y también ya estaríamos los puntos cardinales, y también estaríamos hablando también de esos cuatro paraísos de la parte mexica. Sin embargo, también tenemos ya una versión, la que comentaba, de los 7 niveles. Estos 7 niveles o 7 escalones que va a tener esta ofrenda tienen que ver específicamente, según la tradición judio-cristiana, en este caso católica para el pueblo mexicano, tiene que ver con aquello que nos refiere a los 7 pecados capitales, que es lo que se va a manejar dentro de esta ofrenda. También, y ya lo que es de los 9 niveles, es acordarnos esto que les acabo de platicar, de los 9 niveles del inframundo, donde va a estar rodeado como de un collar gigantesco de frutas, frutas que al final de cuentas van a representar esta parte. Ahora bien, en las ofrendas hay que ver algo. Las ofrendas tienen también estos elementos que van a estar representados. Por ejemplo, les comentaba de los 4 elementos de la tierra que van a estar representados de alguna u otra manera, de esta manera. Los mexicas tenían la tradición de, como les comentaba, de durante 4 años poner estos altares a los muertos. Para ayudarlos en el camino. La única diferencia es la cuestión o lo que ellos ponían dentro de esta ofrenda. Los mexicas llegaban a poner en las ofrendas algunos guaraches de piedra, algunos ponían una piedra de... Bueno, también se tenía que poner una piedra de jade para canjearla con el jaguar. También se tenía que poner agua, comida, porque al final de cuentas estas almas se creía que ellas tenían que seguirse alimentando para poder seguir su camino. El agua por el cansancio que iban a tener también estas almas, que tenían que estar constantemente recreadas. Y bueno, también tenemos esa parte que van a tener estos elementos de las ofrendas. Y sobre todo, hay que ver una cosa. Durante las tradiciones mexicas, ellos manejaban también lo que era esta parte también de algunos elementos que actualmente conocemos, y sobre todo también fechas específicas. El calendario mexica, a diferencia del que tenemos actualmente, no es un calendario de 30 días, era un calendario de veintenas. Eran 13 veintenas, las cuales y los ajustes que se tenían con los 5 días, pero bueno, estas veintenas, estas 13 veintenas iban a estar representadas de acuerdo a la fecha, y sobre todo eran en otoño. Estaríamos hablando del Micahuitontli, que se festejaba en la séptima veintena y que estaba dedicada no solamente un día, sino 20 días para ayudar y para ofrecer estas ofrendas, sobre todo a los niños, a los muertecitos, a los infantes. Y tenemos la siguiente fiesta, que era el Mitontli, que tenía que ver específicamente con la fiesta que se tenía que dedicar a los adultos, donde ya se les ponía este tipo de ofrendas, este tipo de ayudas, y además ya era para los adultos. También en estas fechas los mexicas tenían la costumbre, sobre todo en la octava veintena, de celebrar con fiestas, donde en los templos originalmente se bailaba. Los viejitos agarraban a los niños, les cortaban el cabello, los perfumaban y los consagraban para que la muerte no se los llevara tan rápido. Y además también se empezaba a ofrendar lo que eran los alimentos, donde también se departía con toda la gente que
que acompañaba estas festividades de la octava veintena. También tenemos que algunos elementos que tenemos actualmente dentro de una ofrenda tradicional que tenemos actualmente. Vamos a tener el pan. El pan también tiene su historia. La historia es un poquito macabra, porque al final de cuentas, lo que representa el pan es ellos en la quinta veintena, que era la fiesta del Toshkat, ellos estaban dedicados hacían una gran figura de amaranto y hacían un sacrificio de una doncella, le sacaban el corazón y esta sangre que le sacaba la doncella lo iban revolviendo con el amaranto junto con el corazón y terminaban comiéndose ese amaranto. Era la fiesta que se hacía en Toshkat, una fiesta dedicada a Tezcatlipoca, y que va a generar esta tradición del pan de muertos. Por ejemplo, si uno va todavía, es más, si nos acompañan el domingo, vamos para allá, tenemos una fogata de leyendas allá en Xochimilco, pero en Xochimilco es muy común encontrar un pan color rosita, un pan color medio rojo, que este pan tiene que ver con esta parte es más, el pan se llama goyete, y este es básicamente el recuerdo más próximo que tenemos a este pan de amaranto preparado con sangre. Esta parte de este pan del goyete. Sin embargo, este pan va a sincretizarse con otro pan que se va a generar en Europa. La única diferencia que el pan europeo va a generarse específicamente en la zona de Italia, pero con la forma de una omega que va a representar esta parte cristiana si ustedes recuerdan, cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le pregunta quién eres, termina respondiéndole Dios, yo soy el alfa y el omega. Quiere decir que yo soy la vida y la muerte. Al final de cuentas, la omega, esta última palabra o letra más bien del alfabeto griego, nos habla del final, nos habla de la muerte. Entonces, en Italia se genera este pan muy en forma de omega que se va a mezclar con el pan, con este pan de amaranto, y va a generar les decía, el goyete en lo que es Xochimilco, pero además también el hecho de poder hacer estos panes redondos, que son los 4 huesitos y que tienen la bolita central. La bolita que literalmente representa lo que es la parte de la cabeza, lo que es el alma, y los huesitos que van a representar las extremidades de las personas dentro del punto de vista católico, pero dentro del punto de vista mexica nos va a representar los 4 puntos cardinales. Por eso están todos, son 4 el pan tradicional, que están señalando a los 4 puntos cardinales. Esta es la parte que nos vamos a tener por lo que se refiere al pan. Al final de cuentas, esta idea, y obviamente también el hecho de azucarar este pan es para darle mayor atractivo a las celebraciones. Sin embargo, este pan está más difundido en esta zona central de México, pero si uno va a lugares como Oaxaca, si va a lugares como Guerrero o como Michoacán, todavía al día de hoy, es más, de hecho algunos parientes míos seguramente en Guerrero están ahorita en lo que es la refriega haciendo pan. En algún momento a mí también ya me tocó llegar a hacer pan, es muy entretenido en los panes en los hornos de barro, donde se hacen estas figuras antropomórficas que van a representar al ser humano. Estos panes, a diferencia de los que se hacen aquí en la capital o en esta zona central, son panes que son como un bolillo, con menos levadura, con un poquito más de sal, y van a estar coloreados con colores verde y rojo, representando la vida y la muerte en este caso, y son, como les digo, panes de sal. La tradición ha mutado un poco, y al día de hoy ya se empiezan a hacer unos panes también con canela molida, con cierto dulce,
que se van a hacer en esta zona, sobre todo de, como les digo, la zona de Guerrero, la zona de Michoacán, y vamos a tener también otros lugares como por ejemplo en Mitla, o en Oaxaca más bien, donde todavía tienen la costumbre de convivir con los muertos, porque al final de cuentas es una gran fiesta lo que significa. Significa que uno, cuando se hace la celebración en forma, que se hace el Día de Muertos, usualmente cuando uno pone la ofrenda y está prendiendo las velas, tiene que estar haciendo una invitación a sus muertos para que puedan venir a comer, para que puedan departir con uno, y al final de la fiesta uno termina despidiendo a sus muertos y pidiéndoles que el próximo año regresen con uno. En este caso es así como lo representan algunas zonas, sobre todo de provincia en México, y al final la gente, los amigos, los familiares que nos acompañan durante esta celebración van a terminar llevándose parte de estas ofrendas como regalo por el hecho de que que estuvieron con nosotros. Ahora, también el hecho de regalar dulces, como les digo, es una tradición que se nos permeó a nosotros, que se mezcló con nosotros. Sin embargo, también esta tradición va a tener también su origen en la parte católica. La diferencia con la parte católica es que los católicos esta parte cristiana, ellos se cree en el purgatorio. Se cree que el hecho de que uno pida por sus muertos, que uno les ofrezca a sus muertos, que rece por ellos, va a acortarles este periodo dentro del purgatorio. Y el hecho también, en las iglesias anteriormente, sobre todo en España, en Sevilla y en Cataluña, se acostumbra todavía inclusive los panelets que se hacen en Cataluña tienen que ver con esta parte. Son dulces que van a ser santificados en las iglesias y que se creía que si uno visitaba en cada iglesia que uno se presentara y rezara, era apoyar a su difunto para que saliera del purgatorio por un lado, y además que uno también se ganara indulgencias para que cuando a uno le tocara la muerte, también su estancia dentro de este purgatorio fuera más corta. Por eso también se ofrecían estos dulcecitos que van a estar dentro de la ofrenda. Y bueno, eso es por cuanto hace esta parte del dulce que se va, como les digo, mezclarse. Al final de cuentas tenemos una mezcla impresionante en la celebración de muertos, que además que no es una tradición muerta, porque al final de cuentas sigue cambiando, sigue evolucionando. Tenemos que a principios de siglo va a incorporar José Guadalupe Posada este ideario de la calaca garbancera, aquella nada más era el puro cráneo, la pura calaca, donde representaba a aquellos mexicanos que durante la época de Porfirio Díaz se creían afrancesados y que rechazaban su parte mexicana, o que se creían de una aristocracia inexistente, y que además era esto, por eso es la dama elegante. A Diego Rivera es el que le toca ponerle ya el cuerpo, y esta vestimenta que uno la ve es una vestimenta sumamente afrancesada, no tiene que ver mucho con la parte de la vestimenta común del mexicano. Sin embargo, va a ocuparse y le va a cambiar el nombre, ya no va a ser la calabaza garbancera, sino va a ser la Catrina, que nos va a acompañar ya también en estas celebraciones del Día de Muertos a partir de lo que es el Porfiriato, finales del Porfiriato, principio del siglo XX, que nos va a venir acompañando ya a partir de unos 110 años aproximadamente esa tradición. Otra tradición que también nos va a venir acompañando a estas celebraciones ya también data de mediados del siglo XX, y es estas figuras fantásticas hechas de cartón, hechas de papel maché, que al final de cuentas nos va a llegar, pero de la zona de la península, que son los famosos alebrijes. Los alebrijes es algo que no se creía todavía, no estaba dentro del ideario ni novohispano ni mexica, sino es totalmente mexicano. Es de la segunda mitad del siglo XX, cuando se van a incorporar estos elementos. Ahora bien, también, como les decía, dentro de una ofrenda hay cosas muy específicas que siempre tienen que estar. Como les digo,
los niveles que se van a poner, y además, en algunos casos, todavía algunas ofrendas en la parte superior se va a poner un arco como representando esta cueva, esta entrada al inframundo, este lugar que tienen que cruzar las almas. Ahora también, otras de las tradiciones que se van a mezclar tiene que ver con esta brea que muy común en esta zona de América, en esta zona del mundo más bien, que es el copal, que es cuya función era aromatizar el viento, aromatizar el aire para que el muerto de uno o la persona que había trascendido pudiera reconocer el camino y llegar a su ofrenda. Por eso era tan importante el copal, como digo, esta brea muy olorosa, que todavía uno, si va a Templo Mayor, o va a la Plaza del Seminario, o inclusive a un costado de Catedral, pero por el lado de Monte de Piedad, todavía ve a algunas personas, todavía en esta tradición mexica, donde ellos están quemando copal, es porque es muy importante dentro de esta parte. Sin embargo, también ya nos viene, pero del otro lado del mundo, lo que es la quema del incienso, porque el incienso también va a ser muy importante. En algunos lugares no se quema copal, sino se quema incienso, y esto es 100% de Europa. El incienso, no hay que olvidar que, bueno, que además de Europa nos viene de Asia. El regalo que le va a dar es Melchor, sí, Melchor, no, Gaspar, que Gaspar le va a dar a Jesucristo es el incienso, para hablar de la divinidad, para hablar que no solamente que pertenecía más a otro mundo, es por esta parte que también se va a quemar incienso. Ya es cuestión de cada uno de nosotros qué olor le va a poner a su altar, o si va a estar encaminado única y exclusivamente al uso floral, porque al final de cuentas las flores también tienen que ver o tienen gran importancia dentro de esta tradición. No, si uno vio la película de Coco, obviamente está basada en esta tradición mexicana de la flor de los 400 pétalos, esta flor amarilla, esta flor que es de temporada, el cempasúchil. Esta flor que también va a tener estos colores tan vistosos que van a generar que también las almas puedan tener un camino por el cual puedan dirigir sus pasos hacia su ofrenda, hacia poder ser alimentados dentro de esta tradición, poder acompañarnos en el hecho de gustar con nosotros algún alimento. Ahora bien, también tenemos que, como les decía, las cosas que no pueden faltar dentro de la ofrenda. Ya les dije que no puede faltar el copal, no puede faltar o el incienso o las flores. En este caso pueden ser los tres o pueden ser única y exclusivamente las flores. Igual se pueden, en algunos casos también se les llega a poner flor de nardo, que también es una flor muy olorosa, que también tiene el mismo sentido y el mismo objetivo, el que el alma pudiera reconocer este camino. Y además también esta parte de dejar un camino de florecitas donde uno pudiera seguir esta alma y regresar a reabastecerse de alguna manera. También es importante, y dentro de este sincretismo, el mencionar otros elementos que va a tener. Los elementos que va a tener también, estamos hablando del papel picado. El papel picado es una representación alusiva específicamente a uno de los elementos de la naturaleza, que es el aire. Originalmente eran algunas como banderas que se ponían de papel papel maché, eran las que se ponían, sobre todo en la parte de los mexicas, que ellos colocaban en esta ofrenda esto para representar el Pantelocualoyan, y esta parte donde también iban a ayudar estos elementos a cruzar el alma. Sin embargo, también se ponen dentro de esta ofrenda. Cuando ya la parte occidental, la parte europea va a tomar esta costumbre, se va a incorporar lo que es el papel picado, el papel tan tradicional, este papel que nos va a representar esta parte del viento, que además siempre, por lo general, son dos colores característicos que siempre va a tener.
Usualmente, actualmente se usan infinidad de colores, pero originalmente solamente son dos colores, el color amarillo y el color morado. El color morado, el color amarillo que nos habla de esta paz, de esta hermandad, de esta fraternidad, de esta, vamos a llamarle, sí, fraternidad, esta amistad que uno tenía con el alma, o este cariño que uno sentía por el alma. Y teníamos también el color morado, que dentro de la cosmogonía católica nos habla de luto. Por eso cuando uno ve el Viernes Santo o la parte correspondiente a Semana Santa, todos los altares de las iglesias están con velos color morado, porque nos habla que están de luto, que uno está, sí, está rememorando, conmemorando el recuerdo de estas personas que ya no están con nosotros, y en este caso el morado nos hablaría de este luto por la muerte de Jesucristo. Sin embargo, estos eran los colores originales que se ponían. El hecho de tener el amarillo que representaba la paz y el morado que representaba el luto. Era también estos papeles que se ponían dentro de estos, o que se ponen al día de hoy todavía dentro de estos altares. Otro elemento muy importante son las frutas. Frutas, semillas, algunos elementos, inclusive los dulces, que van a estar incorporando esta ofrenda, que nos habla también de un elemento de la naturaleza, este elemento que nos habla de la tierra, nos habla de los productos que da la tierra, nos habla el ofrecer la parte de lo que actualmente tenemos, los que seguimos con vida, hacia nuestros muertos que están en otro plano, donde ya la tierra original como tal, según los mexicas y Patli, ya no les daba estos recursos, y en la parte cristiana tampoco no se tenía esta idea de que ellos pudieran consumir algo, o que en el otro mundo pudieran recibir algún alimento. En este caso, por eso esta parte va a estar representada las semillas, las frutas, los dulces, e inclusive ya también aquí estaríamos incorporando también el pan, esta parte que nos va a hablar de esta parte. El segundo nivel, no puede faltar en una ofrenda los vasos de agua. Inclusive en algunos lados también va a haber algo alrededor del agua, un camino de sal que se va a poner. La sal nos habla de purificación del espíritu, purificación del alma, y el agua obviamente también nos habla de la representación corpórea del ser humano, porque sí, ya se tenía el conocimiento de que uno en su mayoría era agua, y además que este era un elemento muy importante para el consumo de las almas, esta parte del agua. Por eso es tan importante que exista un vaso de agua dentro de una ofrenda tradicional, que nos va a representar entonces al tercer elemento de la naturaleza, el agua. Y el cuarto elemento, estaríamos hablando del fuego. El fuego que va a estar representado por las veladoras que uno le va a poner a estos altares. Esta luz que va a guiar a las almas a que regresen también. No solamente el camino, no solamente el olor, sino también la luz. Estamos hablando también ya de sentidos, ¿no? De no solamente el tacto, no solamente el gusto, no solamente el olfato, sino también la vista, que estas almas se cree que pueden llegar a tenerla, y por eso van a estar guiadas por esta luz hacia el altar, como multicitando que recuperen estos alimentos, que puedan llevárselos. Por eso es tan importante estos elementos que no pueden faltar dentro de la ofrenda. Con el paso del tiempo, aquí en México también se han incorporado otros elementos. En algunas regiones todavía se llegan a poner fotografías de las personas, del difunto, al cual está dedicada esta ofrenda, para que también se reconozca a sí mismo y se acuerde de esta parte humana que en algún momento llegó a tener, y que también nosotros nos acordemos de esta persona y que le estemos conmemorando, porque al final de cuentas es una celebración de manera conjunta, una celebración de los humanos con los muertos. Por eso es tan importante que también se le incorpore alguna fotografía de estas personas, para que uno las recuerde. Y en algunos lugares también van a incorporar no solamente esa parte, sino también llegan a poner algún elemento simulando el motivo de la muerte de esta persona. Por ejemplo,
En Guerrero se llega a poner, si tuvo un accidente automovilístico, pues llegan a poner un carrito o algo así. Es más, de hecho, también en esta parte del sur de la República se considera también esta parte de presentar, de representar, porque inclusive hay ofrendas que el mero día 2, que el Día de los Muertos, se va a hacer una representación teatralizada, o bueno, más bien van a ser como con figuras, los humanos van a estar colocados dentro de esta ofrenda, simulando estas partes. Otra parte que también que se me iba a pasar, que dentro de la ofrenda va a incorporarse, también son las cruces. Las cruces que por un lado nos habla del signo de Constantino, esta cruz donde fallece Cristo, y también dentro de la cosmogonía o la teogonía mexica nos estaré hablando de los 4 rumbos del universo. Pero van a estar incorporadas, sobre todo ya por la parte cristiana, que se van a incorporar estas cruces. Y bueno, también también ya se le va a poner a los muertos dentro de esta evolución o este crecimiento de las ofrendas, el hecho se le incorporan algunos guisados o algunas cosas que le gustaban al difunto. Si le gustaba fumar, le van a poner cigarros. Si le gustaba el tequila, le van a poner una botellita de tequila. Si le gustaba el mezcal, pues un mezcal. O si es de Michoacán, su charanda. Pero dependiendo de lo que fuera, es lo que se le va a poner dentro de esta ofrenda. Por eso es que lo manejan en esta parte. Ahora, estas tradiciones, como les digo, tienen su origen en la parte prehispánica, en la parte española y en la parte todavía contemporánea, que es lo que seguimos incorporando y lo seguimos evolucionando. Tan es así que, bueno, este año no creo que se lleve a cabo, pero las películas de James Bond nos habían dejado lo que era el desfile del Día de Muertos, el desfile de estos alebrijes monumentales. Todavía tenemos algunos cráneos que están enfrentando en la Ciudad de México, así también como ya se empiezan a ver esta gente o estas personas en la Ciudad de México ya caracterizados con al final de cuentas, México y algunos países de Centroamérica y algunos de Sudamérica, no tan arraigado, pero empiezan a ver esta relación que se tiene con la muerte muy especial, donde el mexicano no solamente es una relación de que la muerte es lo que se acaba, sino que además es alguien con el cual puedo departir, con el cual puedo burlarme de alguna u otra manera de él, con la muerte, y vienen la serie de dichos, ¿no? Aquellos de que a mí la muerte me pela los dientes, por ejemplo, ¿no? Cosas que van a estar dentro de este ideario mexicano de las celebraciones del Día de Muertos. También, ya como les decía al principio de la plática, pues estas peculiaridades que se van a hacer, como donde a determinada hora se llega a meter uno al cementerio de Mixquic y literalmente poner veladoras alrededor de las tumbas y caminar este camino hacia el panteón con las velas encendidas, alumbrando el camino de los muertos. Es por demás una tradición muy interesante, sobre todo porque también los turistas inclusive pueden incorporar a la capilla que está en el medio del panteón, donde también se hacen este tipo de ofrendas. Como les decía, en Yucatán, también se va en la península de Yucatán, sobre todo en Mérida, también tiene una forma muy peculiar de celebrar estas fiestas, que también sobre todo tienen que ver con el Día de los Difuntos Adultos, que es el día importante para que ellos manejan, el hecho de esta figura antropomórfica que uno termina comiéndose, el hecho de considerar a los cenotes sagrados como las entradas al inframundo. Es muy peculiar la forma en que los yucatecos llevan su fiesta de muertos.
la fiesta que se va a llevar igual en algunas zonas de Oaxaca, donde no solamente se va a compartir la mesa con el espíritu del difunto, sino además se sacan los huesos, se limpian estos huesos que todavía se pueden, que todavía están físicamente todavía en posibilidad, los sacan, los limpian, y van a tenerlos con ellos. Al final de cuentas van a estar consumiendo esta parte de alimentos con ellos, esta fiesta que se va a llevar con estos muertos. Igual en Yucatán se hace un gran tamal de pollo, bueno, si es de pollo, no es como el zacahuil de Veracruz, sino es un tamal de aproximadamente 1,5 kilos envuelto en hojas de plátano y sobre todo cocido bajo la tierra, como una barbacoa. Es como se hace este tamal, y este tamal es el que va a estar representado también, que se va a incorporar dentro de las ofrendas, sobre todo en la parte de la península de Yucatán. Esta fiesta que se va a llevar allá, les digo también, la fiesta de Páscuaro, donde se van a hacer esta parte de las pequeñas balsitas, donde se van a poner las velas, que se van a dejar ir sobre el río, sobre el lago. Muy, muy bonita la fiesta, esta parte donde México va a ser considerado ya como un patrimonio intangible de la humanidad, la celebración de estas fechas, porque solamente en México se hacen las fiestas de una manera tan sincretizada y además tan florida. En otros lugares, estas fiestas pues tienen que ver con otro tipo de celebraciones. Tenemos, por ejemplo, en la zona que corresponde a Europa, esta fiesta de Samhain, esta fiesta que conocemos como el Día de las Brujas, el Halloween, que se maneja, pero en Europa y que nos llega a nosotros vía Estados Unidos y que se va incorporando a las tradiciones mexicanas. Esta forma que salen los niños en las noches a pedir esta parte de sus premios, sus calaveritas, el truco o broma. Bueno, sin embargo, esto es por parte de los europeos. Está creciendo aquí en México esta tradición. Sin embargo, también las tradiciones mexicanas se defienden. Porque, por ejemplo, en la zona, y ahorita lo estoy viendo en unos papeles que tengo aquí al lado, por ejemplo, en Xochimilco, la forma en que se pide calaverita, pues es muy específica. Espérenme, déjenme sacar un papel. Ya está. Bueno, esto no es mío, pero bueno. Usualmente, la forma en que en Xochimilco se va a pedir calaverita, contrario a lo que uno cree, se empieza rezando con un Padre Nuestro. Y una vez que se termina de rezar este Padre Nuestro y sus Aves Marías, se va a empezar a decir algunos versitos, unos versos que van a ser de broma, por ejemplo, que van a adornar estas celebraciones. Porque, por ejemplo, estaba viendo que estos que dicen una especie como de calaveritas, por decirlo así, pero más bien para pedir calavera, uno dice, aquí dice, buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando tu belleza y tu reino celestial. Los que suben ya no bajan, los que bajan ya no suben. Y después te ven a decir una serie de versitos que se van a contestar los niños entre sí. Por ejemplo, dicen, ya vino la chilindrina a pedir su mandarina, ya vino Memín Pingüín a pedir su chamberí, ya vino el Chavo del Ocho a pedir su bizcocho, ya vinieron los abuelitos a pedir sus tamalitos, ya vino Don Ramón a pedir su torta de jamón, ya vinieron los Camacho a pedir su plátano macho, ya vino Pancho Pantera a pedir su calavera. Con los huesos de mi suegra voy a hacer una escalera y subir a la azotea y gritar la calavera. Bueno, esto es parte todavía de la tradición que se va a enumerar, sobre todo en la zona de Xochimilco. A mí el año pasado me tocó vivir es la fiesta en Xochimilco, muy bonita, muy interesante, y sobre todo uno que yo crecí toda mi vida en la zona de satélite. Obviamente a mí esta parte me tocó más, el hecho de salir a pedir calaverita, pero así como muy al estilo Halloween, que uno iba a hacer esta parte. Sin embargo, vi que en Xochimilco todavía era muy tradicional como se pedía. Además, esta parte donde
el intercambio por dulces es a través de estos versos. Versos que a su vez también van a ser, sobre todo, adornados la fiesta con algunos, vamos a llamarle otra vez, versos llamados comúnmente calaveritas, donde van a hacer alguna alusión a alguna persona, y de manera chusca, de manera hilarante, de manera jocosa, van a hacer esta evocación por la muerte, a través de un vivo. También esta parte chusca que les decía, que nos llega de estos dulces de miel, bueno, de azúcar, constituidos con este zumo de limón, que tiene que ver con esta parte de hacerlo poniéndoles el nombre de una persona viva en la cabeza, ¿no? La calaverita que constantemente uno hace. Al día de hoy, estas calaveritas ya no solamente se hacen de azúcar, también ya se vuelven a hacer de amaranto, y también hay una gran tradición, una fuerte tradición que se hace actualmente a través de hacerlas con base al chocolate. Es también donde todavía va a estar esta parte de la tradición. Pero esta parte que tenemos de estas tradiciones que se van a manejar en México. Ahora, esto es lo que nos caracteriza como mexicanos, el hecho de tener esta idiosincrasia, el hecho de tener, por muy agnóstico que sea uno, por muy ateo que sean las personas, simple y llanamente por seguir una tradición, seguir una fiesta, es que uno llega a seguir colocando estas ofrendas de muertos o altares de muertos que se consideraban así, y que bueno, realmente es un altar de muertos, pero actualmente lo conocemos nosotros con el nombre de ofrenda de muertos. La ofrenda más bien era parte mexica, que les decía que tenía que ver con esta parte de los recorridos de los 9 niveles, y que iba a estar enfocada a eso. Actualmente los altares para nosotros es la evocación de poder, de alguna u otra manera, traer del más allá al más acá a las personas que están ya en el otro mundo, y con la firme promesa de que algún día los que estamos acá los alcanzaremos a los que ya están allá, y esperando que la gente de alguna u otra forma que queda atrás de nosotros tenga la voluntad y tenga el cariño para poder hacernos un altar de muertos. Por mi parte, creo que esta parte del sincretismo que se va a derramar dentro de la tradición mexicana es enriquecedor. Volvemos a lo mismo que comento en multicitadas ocasiones. México es un país mestizo, no somos un país mexica, no somos un país español, somos mestizos, somos producto del encuentro y de la fusión de estas dos culturas, que se ven reflejadas específicamente en estas fiestas del Día de Muertos. Porque, como nos habremos dado cuenta a lo largo de esta plática, pues hemos visto esta mezcla o estos elementos que nos van a venir de Europa, y también estos elementos que nos vienen de la parte precolombina, elementos que se fueron modificando. Como les decía, la tradición mexica pues difiere mucho de la tradición teotihuacana, de la cual tenemos o creemos que es más antigua. Bueno, sí es más antigua, pero así creemos que ellos tienen su cosmovisión del otro mundo, y así vamos a ver cómo cada lugar va a tener estas tradiciones que se van a ir mezclando. Lugares también, como les decía, cada lugar va a tener sus características. En Xochimilco son, por ejemplo, estos versos que les acabo de decir. Son muy interesantes, muy simpáticos, como les digo, son los niños, pero es muy curioso ver que los niños empiezan rezando este Padre Nuestro, esta oración bíblica. Es como ellos empiezan la forma de hacer su calavereada, como ellos le llaman. Ellos salen a calaverear, no salen a pedir Halloween. Es calaverear, es el término adecuado que se usa allá en Xochimilco. Y bueno, ya cumplimos una hora de plática. El día de mañana va a ser medio difícil, pero bueno, el día de mañana nos inscribieron algunos de ustedes, y tenemos campamento de leyendas. Nos vamos a narrar leyendas, pero a medio bosque
sin luz, sin sin nada. No, o sea, al final de cuentas es a medio bosque, donde vamos a narrar solamente con la única luz de las fogatas del acampamento, donde además vamos a ofrecer una pequeña degustación de algunos productos que se hacen ahí, sobre todo sopa de médula. Vamos a también a manejar lo que es un café de olla que solamente ahí saben hacer en su punto exacto. Las personas que me conozcan saben que odio el café de olla. Sin embargo, ahí sí me lo tomo porque está muy bueno. Y también y nos van a recibir también con pan de muerto. Espero que los que no pudieron este año, tenemos también campamento para fin de año. Todavía no lo tengo confirmadas las fechas, pero también es un campamento, pero con cuentos de Navidad, con cuentos de esta parte de las celebraciones de la Navidad. Y también es un campamento que donde vamos a estar degustando productos específicamente navideños, por ejemplo un rico ponche que lo van a preparar ahí. Y bueno, esto es para fin de año. Sin embargo, para el domingo todavía los que quieran ir y estén en posibilidades de hacerlo, en la página de Charlas de Leyendas están las bases para poder hacer una fogata en Xochimilco. Vamos a salir del embarcadero del puente de Urrutia, nos vamos a ir a una chinampa donde nos van a estar esperando con una fogata, donde también estaremos contando leyendas de terror propias de la zona, y esto está allá en Xochimilco y eso es para el día de mañana. La cita es a las 6 de la tarde, no, a 5 de la tarde empezamos la experiencia, acabamos no tan tarde, y de ahí para el día lunes los que les guste esta parte de la parte o simplemente aunque no sean católicos pero les guste esta parte de las tradiciones, a lo largo del año en Catedral Metropolitana solamente 2 días se abren la capilla de las reliquias. Vamos a ver el día lunes, día 2, tenemos visita a esta parte de la catedral donde vamos a estar viendo las reliquias y vamos a estar platicando de estos tipos de reliquias y cómo también estas reliquias tuvieron que ver de alguna manera en la implementación de estas celebraciones del Día de Muertos. Obviamente, ustedes ya la saben porque se las acabo de platicar. Esta implicación que tiene que ver con esta parte del abad de Cluny, que es el que nos regaló esta tradición. Pero bueno, eso es para el día de mañana, para el día lunes y para el día miércoles también. Los que les guste estar platicando con nosotros, empezamos con presidentes de la revolución. Vamos a empezar a hablar de este presidente místico, de este presidente que tenía unas ideas muy adelantadas para su época. Obviamente al día de hoy nosotros lo vemos muy atrasadas, pero para aquella época era muy de vanguardia esta parte del espiritismo. Vamos a hablar de el mártir de la democracia. Vamos a hablar de Francisco I. Madero para el día miércoles 8 de la noche por este canal, Charlas de Leyendas, donde vamos a estar platicando de Francisco I. Madero. Para el día viernes vamos a empezar a hablar de algunos lugares más tradicionales de México. Me gustaría, van a ver la publicidad donde voy a empezar a hablar de estos lugares. Todavía no tengo muy definido cómo manejarlo. Sin embargo, los invito a que no se pierdan la plática que tenemos en nuestro programa de internet de Hola TV, Charlas de Leyendas. El próximo jueves tenemos casi dentro de 8 días, del próximo jueves 7 días vamos a hablar de el Panteón del Tepeyac y alguna leyenda que tiene que ver con la capilla del Pocito de allá de la villa. Nos vamos para la villa, vamos a hablar de la villa para el programa jueves. Y además de ese jueves, más o menos en 15 días, vamos a visitar un gran mercado. Vamos a hablar de artesanías, vamos a hablar con el historiador del mercado y vamos a hablar también con artesanos
de este hermoso mercado que acaba de ser remozado. Esperemos que no nos ponga semáforo rojo para poderlo visitar, que es el mercado de San Juan, el mercado de artesanías, un mercado que tiene más de 50 años de tradición dentro de la venta de artesanías. Es parte del gran complejo de San Juan, de lo que fue el gran mercado de San Juan, ese que está dividido en 4 mercados: el mercado de abarrotes, el mercado múltiple, el mercado de artesanías, el mercado de carnes exóticas y el mercado Feria de las Flores. Vamos a estar hablando de eso dentro de 15 días. Vamos a ver cuántos programas nos vamos a llevar, porque son muchos mercados y cada mercado tiene su peculiaridad. Va a ser muy interesante cuando llegamos al mercado de carnes exóticas, porque vamos a estar hablando de algunos productos que se venden dentro de ese mercado y la historia, la historia de la tradición española que nos va a regalar esta parte del mercado a principios de lo que fue la gran migración española a la zona de México. Pero bueno, eso es básicamente lo que tenemos para las próximas semanas y para los próximos días. Espero que pongan ustedes su ofrenda de Día de Muertos, pónganla recordando cada palabra que les he dicho. Ustedes sabrán de qué la componen. Ustedes sabrán si le ponen flores de cempasúchil, sabrán si le ponen copal, sabrán si le ponen su incienso, si le ponen el papel picado, si le ponen sus mandarinas, sus frutas, sus naranjitas, sus dulces, sus calaveritas, su agua, su tequila y sus veladoras. Ustedes sabrán de qué componen su ofrenda. Solamente, a lo mejor no lo sabían, a lo mejor sí. No se les olvide, cuando estén poniendo su ofrenda, estar haciendo un llamado desde su interior a aquellas personas que ya no están con nosotros físicamente, pero están con nosotros en nuestro corazón y en nuestros recuerdos. Hay que acordarnos de ellos, hay que invitarlos a que lleguen a compartir estos pequeños días que, según la tradición, se les da permiso para que nos puedan visitar. Bueno, y también no se les olvide despedirlos e invitarlos a que el próximo año estén también con nosotros y que por lo menos nos permitan que el próximo año nosotros sigamos poniéndoles la ofrenda. Y bueno, ya para despedir este programa, lo voy a despedir obviamente agradeciéndoles a todos ustedes que estuvieron en esta transmisión, y además con esta frase que decían los antiguos mexicas. Ellos decían que la muerte que traes a tus espaldas te dé larga vida. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muy buenas noches y que descansen. Agradezco mucho la presencia de Pilar García de Alba. Agradezco mucho la presencia de Freddy López. Agradezco sobre todo la presencia interesantísima que veo aquí de mi queridísima Dolores. Tú sabes, bueno, tú sabes. Sabes la estimación por ti y el agradecimiento, el hecho de que hayas tomado una hora de tu tiempo y la hayas dedicado a ver este programa. Ya sabes que se te agradece mucho. Y bueno, entonces, sin más por el momento, no me queda otra cosa que decirles que descansen y que mañana, que es 1 de noviembre, recuerden a aquellos pequeños que ya no están con nosotros, pero que nos alegraron en algún momento, por lo menos algunos días, nuestra existencia. Y ya para el día 2, para los mayores. Bueno, pues muy buenas noches, que descansen y les agradezco todo. Muchas gracias y hasta el día de mañana los que me nos van a acompañar, o hasta el próximo miércoles los que nos acompañan a través de este medio. Bueno, que descansen, muy buenas noches, hasta luego.